actuar a ciegas tiene muy poca probabilidad de éxito. Yo, con mis pacientes, mi manera de actuar siempre es medimos, actuamos, medimos, cambiamos, medimos, cambiamos, y así es como llegamos a un resultado que realmente queremos. Así es como podemos ver los datos objetivos cambiar y ver las predicciones del futuro cambiar. Ver cómo tu riesgo cardiovascular disminuye, ver cómo tu riesgo de Alzheimer disminuye, ver cómo la probabilidad de disfrutar de tu vida en tus últimos años aumenta. Porque bueno, también una cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí es que la biología y la medicina no es una ciencia exacta. No, hay cosas de las que estamos relativamente seguros, pero un cuerpo humano es un organismo extremadamente complejo donde participan millones de factores. Entonces, todo esto es probabilidades. Claro. No podemos asegurar que algo va a ocurrir o no va a ocurrir, pero sí podemos saber con relativa certeza cuál es la probabilidad de que ocurra y pues tú decides dónde quieres tener tu rango de probabilidades, cuáles son las cartas con las que quieres venir a jugar. Hemos tratado VO2 max, hemos tratado masa muscular, hemos tratado el APOE. ¿Qué otras cosas más deberíamos mirar? Algo muy importante es la salud metabólica. Vamos allá. La salud metabólica es, digamos, cómo tu cuerpo gestiona la energía. Eso es más o menos de lo que se trata el metabolismo. Digamos que lo simplificamos un poco, pero bueno, para que sea más fácil de comprender, qué ocurre con la energía dentro de tu cuerpo. Hay dos nutrientes, principalmente los hidratos y las grasas, que son nuestras fuentes de energía. Las proteínas son más como estructuras y funciones. El cuerpo las utiliza para cumplir todas las funciones que necesita, pero los hidratos y las grasas son combustibles. Y cómo se utilizan esas energías es lo que determina en gran parte el riesgo que tenemos de desarrollar enfermedades en el futuro. Algo que se llama la resistencia a la insulina. ¿Qué ocurre? La insulina es la hormona que regula todo el metabolismo. Es la hormona reina del metabolismo. Cuando comemos, los niveles de glucosa en sangre aumentan y el páncreas detecta este aumento de glucosa y dice, bueno, toda esta energía nueva que está entrando la vamos a guardar. Aumenta la insulina y la insulina le dice al músculo, al hígado y a la grasa guardar toda esta insulina, toda esta glucosa, perdona, y lo sobrante se transforma y lo guardamos en forma de grasa. ¿Qué ocurre? Que si constantemente ingerimos más energía de la que nuestro cuerpo necesita y ya el músculo está saturado, el hígado está saturado y la grasa está saturada, ya la insulina no tiene el efecto que requiere y los niveles de glucosa en sangre empiezan a aumentar. ¿Y qué hace el páncreas? Dice, pues no, hay que guardar todo este exceso de glucosa y hacen más insulina. Y digamos que los órganos del cuerpo se van haciendo como que no quieren responder a esa insulina que va aumentando y el páncreas se ve forzado cada vez a hacer más y más y más niveles de insulina, y por eso es súper importante medir los niveles de insulina, porque nos habla del estado del metabolismo, de cuánta insulina tiene que fabricar el páncreas para conseguir tener niveles de glucosa normales. Llega un día en el que el resto de órganos simplemente dice, mira, ya está, yo no guardo más porque ya en la grasa no entra más, en el músculo no entra más, se empieza a acumular a nivel abdominal, en ese aumento del perímetro abdominal, de la grasa visceral, que se llama, que es extremadamente inflamatoria y aumenta mucho el riesgo de un montón de enfermedades. Y cuando ya el resto de órganos deciden dejar de responder, se transforma en diabetes, que es que tu cuerpo ha perdido por completo la capacidad de regular los niveles de glucosa. Esto es un proceso continuo que tarda muchísimos años en desarrollarse y que condiciona no solo el envejecimiento acelerado, sino el riesgo de las enfermedades más importantes que nos afectan hoy en día. Y la medicina tradicional normalmente lo que hace es, el día que ya cumples unos criterios en los que te transformas en diabéticos, te empezamos a dar medicación para controlar los niveles de glucosa. Al cabo de un par de años ya no será suficiente y hay que ir agregando más medicación. Pero a nadie se le ocurrió hacer nada en los 20 años anteriores en los que tu metabolismo, tus niveles de insulina, tus niveles de glucosa basal, tu hemoglobina glicosilada estaban aumentando y donde podías haber evitado todo este desenlace fatídico que tenemos hoy. Entonces, medir el metabolismo a través de los niveles de insulina, los niveles de glucosa en ayunos y la hemoglobina glicosilada es una de las actuaciones más precoces que podemos tomar para mejorar nuestra salud. Tengo una duda personal y es que yo me cuido mucho, sí que es cierto que no le engañaré, a veces
me pillo un atracón y me como un pote de Nutella. Y a veces sí que me asusto porque digo, claro, si yo me cuido tanto y voy así como el péndulo de un extremo al otro, no sé qué va a hacer mi cuerpo con tanto azúcar de golpe. Y es algo que me ocurre y es algo que estoy intentando controlar, cada vez mejorando, más y mejor, pero es algo que hay algún problema ahí. Algo que le digo yo siempre a todos mis pacientes es que hacerlo mal un día no te quita el mérito de todos los otros 28 días del mes que lo has hecho bien. Vale. Es mucho más importante lo que ocurre de manera constante en el 95% de los casos que las excepciones. Una excepción de vez en cuando no te va a producir un gran daño. Cierto que si es un bote entero de Nutella, una cantidad significativa. No le voy a decir medio porque no. Porque ya que estamos, me harto así al día siguiente ya y me dura ya 2 semanas. Y ya. Lo bueno es que, sobre todo, una de las cosas que mejora en mayor medida la capacidad del cuerpo de absorber la glucosa es la masa muscular y el entrenamiento. Entonces, lo óptimo sería que no te tomaras un bote de Nutella cada 2 semanas, pero si lo haces, por lo menos, y entrenas, y haces fuerza, y haces cardio, Pasos, y ayuno. digamos que puedes relativamente disminuir el riesgo de ese tipo de acciones. Hemos tocado un tema muy importante, que es la alimentación. Y me encantaría saber su opinión porque vivimos en un mundo loco de fanáticos. Fanáticos aquí y allá, que si el huevo te va a matar, que si la carne es increíblemente mala, que si comer ensalada nunca se come a la hora de cenar y antes de lo caliente o después de lo caliente, si no te genera gases tóxicos, yo qué sé. He escuchado todo, doctor, y yo estoy harto. Lo peor que mi madre, que es alguien muy abierto, pues va siguiendo una. Este ha dicho esto, sigue un poco por aquí, y luego este ha dicho otro, sigue un poco por aquí, y van divagando, como estoy seguro que muchísimas personas. Sí, esto es algo que yo no entiendo y es muy llamativo que la nutrición se ha transformado en sectas, en gente que defiende un bando y todo el que está en contra de ese bando, entonces está equivocado. Solo yo tengo la respuesta correcta a la nutrición y no hay nada más alejado de la realidad. Una de las cosas más importantes es que en nutrición hay una enorme incertidumbre a nivel científico. Hay muy pocas cosas que podamos afirmar con total seguridad respecto a la nutrición, de decir esto es mejor que esto y lo sabemos con seguridad. Y no es culpa de los investigadores, sino de cómo se puede hacer investigación en nutrición. ¿Cómo sería un estudio perfecto en nutrición? Sería tener a 500 humanos, por lo menos, encerrarlos en una cárcel durante 20 años, donde solo van a comer lo que tú quieres que coman. Por motivos logísticos y éticos, no es posible. Entonces, la segunda mejor opción que tenemos es a través de estudios poblacionales. ¿De qué haces? Le preguntas a las personas, oye, ¿tú más o menos cómo comes? ¿Cuántas porciones de pescado? ¿Cuántas porciones de verdura? ¿Cuántas porciones de pollo a la semana? Y en base a eso, pues te hacen una serie de composición de más o menos cómo comen, pero como comprenderás, eso tiene una inexactitud muy amplia. Probablemente si te pregunto qué comiste la semana pasada, te costará recordarlo. Totalmente. Entonces, allí ya entra un factor de confusión muy importante. Y la otra forma de hacerlo es pedirle a alguien que por favor, coma de una manera durante mucho tiempo y no se salga de esa dieta, que, como comprenderás, también es de muy baja fiabilidad. Pues eso hace que los estudios nutricionales realmente nos aporten muy poca información. Entonces, una verdad universal es que la nutrición es muy flexible. Somos omnívoros, a pesar de que personas quieran defender lo contrario, que solo podemos comer carne o que solo podemos comer verduras. Somos omnívoros, biológicamente somos omnívoros, y eso hace que podamos tener una buena nutrición de muchas formas. La nutrición para mí es el pilar más flexible de todos. Entonces, lo que hay que hacer es centrarnos en las cosas que sabemos a ciencia cierta que son verdad e intentar cumplirlas. Entonces, ¿qué cosas sabemos que son verdad y que eran verdad hace 50 años y serán verdad dentro de 200 años? Una de ellas son las calorías, que llamamos el balance energético. Estamos completamente seguros que consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita
produce un daño en el metabolismo, produce un exceso de energía que tu cuerpo a largo plazo no está diseñado para manejar, y eso produce obesidad, produce resistencia a la insulina, diabetes, y eso se relaciona con cáncer, con envejecimiento acelerado, con Alzheimer, con todos los problemas de los que hemos venido hablando. De eso no cabe ninguna duda. Entonces, lo primero es, independientemente de lo que vayas a comer, vamos a controlar cuánto vas a comer. También existe un beneficio, que esto está más que probado, en comer un poco menos calorías de las que tu cuerpo necesita. A nivel experimental, hay algo que se llama la restricción calórica, que hay diferentes grados. Se ha probado en prácticamente cualquier especie viva, ya ni siquiera animal, en levaduras, en gusanos, en moscas, en monos, en perros, en humanos. Comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita aumenta los años que vas a vivir. Pero eso también trae problemas. ¿Por qué? Porque comer menos calorías de las que tu cuerpo necesita es duro. Estás en un estado, muchas veces estás en un estado psicológico, con hambre, con ansiedad, también tiene unas consecuencias importantes para la pérdida de músculo. Entonces yo lo que recomiendo es siempre intentar mantenerte más o menos en un rango entre 10% por debajo y 10% por arriba de tu rango de calorías necesarias. Si haces eso, sabes que pues, vas a tener una buena salud metabólica, tu cuerpo no tiene más energía de la que necesita y tenemos uno de los pilares conseguidos. Luego en la práctica es más difícil de lo que estamos diciendo. Bueno. Pero esa es una de las primeras cosas que tenemos que controlar. ¿Cómo sabes si estás comiendo más de lo que debes? La grasa. La grasa es tu depósito de calorías. Medimos la grasa, medimos cuánta grasa tienes hoy. Si tienes un 27% de grasa, estás haciendo una estrategia nutricional y el mes que viene tienes un 29%, pues estás comiendo más de lo que debes. Muy sencillo. Hoy por 150 euros puedes comprar una báscula inteligente que te dice exactamente cuánta grasa tienes. Y ya, si ves que la grasa va hacia arriba, pues estás comiendo más de lo que debes. Si ves que la grasa va hacia abajo, estás en un déficit calórico. No hay otra opción. No existe ningún suplemento mágico que te ayude a quemar grasa. Grasa es igual a calorías. Si entran más de las que salen, hay más grasa. Si salen más de las que entran, hay menos grasa. No hay otra opción.